La niña que tenía miedo de que la fueran a olvidar. Vengo por ti a las 3, dijo la mamá después de besar a Nicia. Era el primer día de clases de la semana. Nicia bajó del automóvil, caminó hacia la escuela, pero apenas había dado 3 pasos se detuvo. Giró, dio los 3 pasos de antes, pero ahora de regreso, y se detuvo ante la ventanilla cerrada del auto. Su mamá tuvo que recostarse a medias en el asiento para girar la manivela y bajar el vidrio de la otra puerta. Nicia metió la cabeza. No se te vaya a olvidar, dijo. ¿Olvidar de qué?, preguntó su madre. Venir por mí. Esa primera vez, la mamá sonrió. Lo que no supo la mamá de Nicia es que no era la primera vez. Nicia ya se lo había dicho por teléfono a su papá 3 días antes. El viernes, cuando ella estaba en casa de su amiga y su papá le dijo que pasaría por ella al salir del trabajo. No se te vaya a olvidar. Y también Nicia se los había escrito hace 2 días, el sábado, en un papelito que dejó sobre la mesa de la cocina, cuando sus tíos se la llevaron a pasear el fin de semana con su primo. No se olviden de ir por mí, o sea, por Nicia. El papelito de la mesa se cayó arrastrado por las rachas de viento que entraban por la ventana. Fue a meterse bajo el refrigerador, así que ni su mamá ni su papá pudieron leer el mensaje. De modo que ese lunes su madre sonrió, cerró la ventanilla del auto, todavía con la sonrisa en la boca, y se fue a su trabajo sonriendo, porque no dejaba de tener gracia que su hija le confesara ese miedo a que se olvidaran de ella. Lo raro es que la mamá de Nicia nunca se había olvidado de recoger a Nicia. Nunca le había sucedido a ella, nunca le había sucedido a su papá, nunca habían llegado siquiera tarde a la hora de la salida de la escuela, ni a la casa de su prima. De modo que para el viernes de esa misma semana, aquello de no se te vaya a olvidar ya carecía de gracia. Cuando su hija giró sobre sus talones ese último día de clases de la semana, la mamá ya estaba recostada a medias en el asiento, ya había abierto la ventanilla, ni siquiera esperó a que Nicia completara los 3 pasos de regreso. Ya sé, casi gritó. Es la 5ª vez que me lo dices esta semana, y es la 5ª vez que te digo que no se me va a olvidar. En realidad no era la 5ª, sino la 18ª vez que Nicia se lo pedía a su mamá o a su papá en esos 7 días. Pero no se te olvide, mamá, murmuró entonces por 19ª vez sin poder contenerse. 19 veces profiriendo el mismo ruego para que su mamá y su papá respondieran siempre con fastidio. No se me olvida, no se me olvida. Cuando en realidad lo que Nicia necesitaba oír, aunque ni ella misma lo supiera, era un conjuro hecho casi con las mismas palabras. No te voy a olvidar, hija. No, hija, no te me vas a olvidar. Nicia había llegado a una idea muy rara y ni siquiera ella misma sabía cómo se lo metió esa idea en la cabeza. Lo que pensaba esa idea por sí sola en su cabeza es que todos los papás podían alguna vez olvidarse de sus hijos. Ella había visto a su mamá olvidar un nombre, decir que lo tenía en la punta de la lengua y luego murmurar con fastidio. Ya me acordaré. Había visto también a su papá olvidar el sitio donde pone las cosas. ¿Dónde diablos puso el queso?, decía con la cabeza metida en el refrigerador. Nicia pensaba, o mejor dicho, la idea de Nicia era que simplemente un día cualquier madre o cualquier padre
podría no recordar que tenían una hija. Por eso Nicia había convencido a su mamá de poner un retrato suyo junto a la fotografía de bodas que estaba sobre el tocador, y luego los había convencido a los dos, a su mamá y a su papá, de poner otro retrato suyo en el pasillo, y luego un tercero, y un cuarto, y un quinto, y así hasta que el pasillo se desbordó con las imágenes de Nicia. Y también se derramaron sus fotografías por el cubo de la escalera y a lo largo de la pared, del comedor y a lo ancho de la sala, como un museo hecho con su cara multiplicadamente multiplicada. Todos los caminos de retratos, el de la escalera, el de la sala, el del pasillo, llevaban al mismo sitio, directamente hacia la puerta principal donde sus padres salían al mundo. Cosa de niños, había dicho su mamá por teléfono. Un capricho que ya se le pasará, comentó su papá a los vecinos. Cosa de niños, un capricho. ¿Qué ocurrencias?, dijeron cuando Nicia quiso que se adhiriera su foto también en el poste que estaba frente a su casa. Pero los padres de Nicia dejaron de pensar así cuando a Nicia se le metió en la cabeza otra idea, la del tatuaje. Algo que nunca se borre. Recibió Nicia la idea en un susurro, una noche en que estaba dormida. O sea que la idea la despertó y ya no la dejó dormir más. Sus padres no relacionaron una cosa con otra. Una cosa era el tatuaje y otra cosa lo de los retratos. Y aunque la verdad es que lo de los retratos había llevado a Nicia a hacer algo inimaginablemente hacía apenas unos días, sucedió que al llegar sus papás de la tienda, luego de comprar los víveres de la semana, se encontraron con que las paredes de la casa estaban pintarrojeadas. Sí, toda la casa, decenas y decenas de rayones regados aquí y allá, como estrellas negras en un cielo blanco. Cuando la mamá y el papá de Nicia se acercaron lo suficiente, vieron que no eran rayones, sino escritura, y que la escritura era únicamente la repetición de un nombre, Nicia. Nicia, puesto aquí y allá, a lo largo de la cocina, a lo ancho de la sala, incluso en el espejo del baño y en toda la recámara de sus padres, como si fuera un eco. La mamá y el papá castigaron a Nicia, quitándole todo lo que pudieron: permisos, dinero, idas al cine, promesas de vacaciones, y luego entre los dos empezaron a limpiar de la casa el nombre de su hija. La dejaron inmaculada como antes, como si nada hubiera sucedido. De modo que cuando Nicia habló del tatuaje, ellos no relacionaron una cosa con la otra. ¿Un tatuaje?, preguntó su mamá, porque creyó que no había escuchado bien. Estaban desayunando. Su mamá leía la mitad del periódico y su papá leía la otra mitad, cuando Nicia dijo lo del tatuaje. Ambos habían levantado la vista al mismo tiempo y ambos la estaban mirando con gestos incrédulos. Sí, respondió Nicia, la pintura en la piel que no se borra nunca. Su papá se atragantó con la comida, tosió un poco y mientras tosía se le ocurrieron montones de preguntas que en realidad se resumieron en dos. ¿Y a ti? ¿Quién te habló de un tatuaje? ¿Y quién te ha dicho que eso es para niños? Pero en lugar de preguntar lo uno o lo otro, cuando su papá dejó de toser, le dijo: ¿se puede saber qué va a decir el tatuaje? Nicia sonrió. Pues mi nombre. ¿Y para qué quieres un tatuaje con tu nombre?, interrogó con alarma su mamá, porque ella conocía muy bien a su hija y se dio cuenta de que ella estaba hablando en serio.
Yo no quiero un tatuaje, respondió. Su padre movió con desconcierto la cabeza de un lado a otro y su mamá abrió la boca. Nicia los vio y supo que ellos no habían comprendido nada. El tatuaje no es para mí. Entonces, preguntó su mamá abriendo los brazos y dirigiendo las palmas de las manos hacia el techo. Es para ustedes. Durante los primeros días, Nicia había pensado que lo peor sería cuando sus papás la dejaran para siempre en casa de su amiga o en casa de su tía o en la escuela. Los siguientes días pensó que no, que lo peor era que además de no recogerla, se olvidaran tanto de ella que decidirían vender la casa para mudarse a otro país. Hasta ayer había pensado que eso era lo peor. Esta madrugada, sin embargo, perdió el sueño con la llegada de la tercera idea. Fue lo peor de lo peor de lo peor, y por eso pensó en el tatuaje. Lo que la tercera idea le contó a Nicia fue que un día su padre podía levantarse por la mañana ¿y tú quién eres? Pero que también su madre abriría los ojos y la miraría con el ceño fruncido. ¿Y esta niña de dónde ha salido? Y luego los dos la contemplarían con verdadero desconcierto. ¿Cómo te llamas, niña?, le preguntaría su papá. Nicia respondería: ¿y cómo te metiste en nuestra casa, Nidia?, la interrogaría su mamá con gesto severo. No soy Nidia, me llamo... ¿Y qué haces aquí?, la interrumpiría su papá. ¿Por qué no te vas a tu casa?, diría su madre. No está bien que una niña ande sola por el mundo, ni está bien que se meta en las casas ajenas. Y así seguirían sin recordar ninguno de los dos que tenía una hija y que esa hija era ella. Yo soy... empezaría a decir Nicia, pero entre su mamá y su papá acabarían echándola de su casa. Vete, vete, no vuelvas nunca. Luego ella se quedaría fuera en la calle, sola en el mundo, hasta morirse de hambre y de frío y de tristeza. Lo peor de lo peor, de lo peor. Por favor, rogó Nicia en la mesa del desayuno. De ninguna manera, respondió tajante su mamá. ¿Pero qué nos estás pidiendo?, preguntó su papá. ¿Te das cuenta, Nicia? Y claro que Nicia se daba cuenta. Con su nombre escrito para siempre en la piel de sus padres, ellos no la olvidarían nunca. Por favor, por favor, por favor. Quizás si los papás de Nicia hubieran dicho que sí esa mañana y luego por la tarde hubieran aparecido con el nombre de su hija, grabado, por ejemplo, en el antebrazo, Nicia había podido descansar finalmente de su miedo. No estoy diciendo que su mamá y su papá se hicieran realmente el tatuaje, aunque quizás sí. Lo que digo es que si hubieran entendido la real magnitud del terror de su hija, ¿acaso se lo habrían hecho de verdad? Con un tatuaje de verdad o con un tatuaje de mentiras, de esos que se escriben en la piel con marcador negro y se remarcan cada mañana, después de la ducha para que no se borren, le habrían devuelto la paz a su hija. Pero no lo hicieron, ni su mamá ni su papá. Los dos pensaron que los padres nunca deben ceder ante los berrinches y las tonterías de los hijos. Así pensaron, berrinches y tonterías. Además pensaron que los otros adultos iban a decirles a ellos en el barrio y en las reuniones familiares de los domingos cuando vieran sus brazos pintados o tatuados.
No, dijo su mamá. No, dijo su papá. Y después de decir ese rotundo no, de verdad no lo hicieron. Al día siguiente, como cada día, la mamá y el papá fueron a las 3 de la tarde a la escuela para recoger a Nicia, pero Nicia ya no estaba. No estaba ni en el portón de la escuela, ni en el patio, ni en ninguno de los salones. Aquí estaba hace un momento, dijo una de las maestras apretándose las manos. No entiendo, dijo el conserje frotándose la cabeza. Nunca había pasado algo así, murmuró la directora lamiéndose los labios con la punta de la lengua. No puede ser. Pero sí pudo ser. Sucede que, como Nicia creyó que ya había sucedido lo peor, o sea, que la habían olvidado, decidió irse caminando lo más rápido posible a su casa antes de que sucediera lo peor de lo peor, o sea, que vendieran la casa y se mudaran de país. Pero luego, a mitad del camino, pensó que de todos modos ya no la iban a reconocer, que lo peor de lo peor de lo peor ya había sucedido. Y eso era que nada podía hacer ya para volver a tener una mamá y un papá. Así que se detuvo en una calle, que era como cualquier otra calle, y cambió de rumbo, porque ya daba lo mismo la parte del ancho y largo mundo hacia donde sus pies se encaminaran. Sus papás no la encontraron ese día, ni el siguiente. Tardaron 2 días con la ayuda de la policía y con la ayuda de mucha gente en dar con ella. Todavía hoy, cuando ya ha transcurrido muchos años desde que sucedió esto, y Nicia se ha vuelto mayor, sus padres suelen recordar esta época como el día que Nicia le dio por escaparse de la casa. Nicia los escucha contar la historia, que siempre termina con las mismas frases. ¡Qué niña!, murmura y ríe su papá. ¿Y cómo se le habría metido esa idea en la cabeza?, se pregunta su mamá sin curiosidad. Y como nunca le han preguntado directamente a ella, entonces Nicia nunca les ha dicho la verdad.